Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo
temas, alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Al que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, al Cordero que es digno, a Él alabamos y glorificamos, porque su gracia es sobre nosotros. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. A ti, Señor, sea el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente para ti, Señor. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos.
Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia. Va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones, las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Me da muchísimo gusto anunciar a todos ustedes que a partir del próximo mes de enero del año 2022 vamos a comenzar a tener un formato de masterclasses de estudios bíblicos. Le llamamos formato masterclass porque van a ser estudios que van a bendecir grandemente tu vida, van a ser estudios analíticos, estudios exhaustivos de la palabra de Dios. Les invitamos a que se conecten a nuestra página de Vida Nueva para el Mundo para que puedan ustedes encontrarlos. Que Dios los bendiga y esperemos que continúen creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
al que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, al Cordero que es digno. A Él alabamos y glorificamos, porque su gracia es sobre nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. A ti, Señor, sea el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente para ti, Señor. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adorar al Señor, para glorificarlo. Amén.
Hermano, pues vamos a empezar con la palabra del Señor esta mañana. Y quisiera preguntarte, que pudiéramos hacernos esta mañana esta pregunta de cuáles son las prioridades en tu vida, cuáles son las cosas que rigen tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tus gastos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que es primordial en tu vida? Lo que sí o sí tiene que estar en tu vida, o por qué trabajas. ¿Cuál es la razón de ir a trabajar? ¿Cuál es la razón de levantarte todos los días en la mañana a la hora que te levantes? ¿Cuál es la razón de que lo hagas? ¿Cuál es la razón, no sé, de casarte, de tener una familia, de venir a la iglesia, etcétera? ¿Cuál es tu razón de vivir? Una forma importante de tal vez podemos decir que nuestra razón es tal o cual, pero algo que nos puede servir como una herramienta para saber cuál es nuestra verdadera razón es justamente eso. ¿A qué le dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, ¿no? ¿A qué le dedicas? Yo siempre digo, te levantas en la mañana y ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza para hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es lo que te motiva? ¿A qué dedicas? ¿En qué es lo que gastas más? ¿En qué es lo que gastas o inviertes más tiempo, etcétera? Es importante, debemos saber que nuestra vida como pueblo de Dios tiene prioridades, ¿no? A veces las confundimos. Dice la Biblia que los gentiles están demasiado ocupados y preocupados en qué van a comer, en qué van a tener, en qué van a vestir. Pero la Biblia dice que busquemos nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia. Te voy a leer Mateo 6, versículo 31, que dice así: no te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice aquí los gentiles, aquellos que no conocen al Señor, tienen un motivo de vida, tienen prioridades en su vida. Ellos están ocupados en qué van a comer, en qué van a vestir, en qué va a pasar en el futuro con respecto a la economía, etcétera. Los que no conocen a Dios están demasiado ocupados y preocupados. Pero nosotros sabemos, dice aquí, que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Tu padre sabe que tienes necesidad de comer. Tu padre sabe que tienes necesidad de un trabajo. Sabe las necesidades incluso que tú vas a tener en un futuro. Pero nuestra labor como pueblo de Dios, como hijos de Dios, dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros como hijos de Dios tenemos una prioridad: el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice acá, todas estas cosas van a venir a nuestras vidas por añadidura, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, ¿no? Si nosotros estamos ocupados y tenemos en nuestra mente la prioridad, que es justamente eso, el reino de Dios y su justicia, sabemos que el Señor va a resolver y va a traer, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el versículo 34, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. No te preocupes por todas estas cosas, a las cuales honestamente, y es lo que está pasando en el tiempo actual, la gente está hoy muy preocupada por el futuro, muy preocupada por estas cosas que dice Mateo 6. Pero no debes olvidar, hermano, que como hijo de Dios, como el pueblo de Dios que tú eres, ese pueblo escogido, dice la Biblia, adquirido por Dios, tiene una misión. Dice la Biblia, nos adquirió, nos llamó, nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que es importante recordar, tienes una misión, tienes un llamado, tienes una meta, tienes una razón de vida, que no solamente eres tú, que no solamente son estas circunstancias, tenemos algo que hacer. Te invito, hermano, a que abras tu Biblia en Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1.
Ageo 1, y ya que tengas ahí el verso, por favor inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque estás con nosotros. Esta mañana te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que endereces nuestros caminos. Dice tu palabra que encomendemos a ti nuestro camino, nuestro andar, Señor, y que tú vas a enderezar nuestras veredas, Padre. Y eso te pedimos, Señor, que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te encomendamos a ti nuestro camino, Señor. Queremos tener en orden nuestra vida, queremos tener en orden nuestras prioridades, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has de enderezar nuestras veredas, Padre. Te damos gracias porque estás en medio de nosotros, porque no te olvidas de tu pueblo y que tú nos hablas, Señor. Sabemos de la incapacidad humana de poder transmitir tu mensaje de manera real y efectiva, Señor. Pero sabemos también de tu misericordia, Dios, que tú buscas acercarte a tu pueblo y nos hablas a través de este precioso libro. Y te pedimos que esto pueda pasar hoy, Señor. Habla a nuestro corazón. Te honramos, Padre, te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando, nuestros pastores, se ha estado predicando aquí desde hace ya algunas semanas toda esta situación del exilio, ¿no? Tú te acuerdas, el pueblo de Israel, después del periodo de todos los reyes, ¿no? Después del periodo incluso también de los jueces, que iban y hacían y se rebelaban en contra del Señor. Cada quien hacía, dice ahí en los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Después vienen los reyes y empiezan a gobernar. Y hay algunos reyes que empiezan a gobernar de una manera correcta, temerosa de Dios, pero muchos de ellos se alejan su corazón y empiezan a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no están de acuerdo a lo que Dios les había dicho que hicieran. El pueblo se rebela y el pueblo se vuelve idólatra. El pueblo deja a un lado al Señor, todas estas cosas que habían visto, ¿no? Dice la Biblia que saliendo Moisés, habiendo sacado al pueblo de Egipto y atravesar el Mar Rojo, y de pronto llegan a su destino, y dice la Biblia que solamente bastó una generación, solamente una generación bastó para que se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos. Una generación, te imaginas el milagro, ve abrir el Mar Rojo y sus hijos ya no sabían, ya no tenían conocimiento del Señor. Y esa es la condición del pueblo. Esa es una condición que no cambia en el periodo de los jueces, y es una condición que no cambia en el periodo de los reyes, ¿no? Entonces viene después estos profetas hablando al pueblo, diciendo que iba a pasar, que iba a venir una nación que iba a destruir la ciudad. Y es lo que pasa, ¿no? Hay un mensaje de parte de Dios: va a pasar esto si no te arrepientes. Finalmente el pueblo no se arrepiente, ¿no? Y viene este imperio, ¿no? que destruye la ciudad, que destruye el templo, y entonces el pueblo de Israel se va al exilio, ¿no? Primeramente son llevadas algunas personas, primero en el caso, por ejemplo, de Daniel, si tú recuerdas el libro de Daniel, como son muchachos que tenían una cierta posición, porque la idea del rey Nabucodonosor era expandir el imperio babilónico, ¿no? Él lo que quería es adoctrinar a todas estas personas que se había llevado en un primer exilio, vamos a decir, hacia Babilonia. Y la idea era adoctrinarlos para que su imperio se fuera expandiendo, para que hubiera cada vez más gente preparada para los fines de Babilonia, ¿no? Y bueno, pasa todo este tiempo. La Biblia dice que con todo, ellos tenían que pasar y atravesar ese momento complicado donde iba a ser destruida la ciudad, y estos hombres, este pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Pero con todo el Señor les dice: yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Ustedes tienen que pasar por ahí, pero mi pensamiento es bueno. Esto va a terminar. Esto va a terminar un día, y entonces va a venir un verdadero Salvador, etcétera, etcétera. Y estamos en este periodo, va terminando el exilio. Entonces, de pronto, en el año
538 antes de Cristo, ¿no? El rey Ciro, el rey persa de Ciro, le permite, esto está en Esdras 1, si puedes checar tú en tu casa, Esdras 1, permite que el pueblo de Israel que estaba en Babilonia, que estaba cautivo, ¿no? Y habiendo escuchado del Señor, se piensa o a través incluso de lo que Daniel o algunos profetas cercanos al gobierno pudieron hablarle, entonces el rey se da cuenta que es importante dejar al pueblo regresar para reconstruir la ciudad. Entonces se cumple el tiempo dado por el Señor y hay un primer retorno a Jerusalén, un primer retorno de este pueblo de Israel con el liderazgo del gobernador Zorobabel, ¿no? Se permite, repito, Ciro permite que regresen y regresan alrededor de unos 50,000 judíos, ¿no? A reconstruir primeramente el templo, ¿no? Son 50,000, lo vamos a estar viendo en este tiempo, pero en realidad era una cantidad muy pequeña de gente que regresa. Eran mucho más la gente del pueblo de Israel que estaba en Babilonia, que pudo haber regresado y que no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo? Pues bueno, los estudiosos, algunos historiadores dicen que el pueblo estaba conforme con su vida en Babilonia. Aunque estaban cautivos, no estaban en su ciudad, pero empezaron a prosperar e hicieron casas. Y es algo que el Señor les había dicho: tengan casas, ¿no? Busquen el bien de la ciudad en donde están, ¿no? Pero lo que no entendía el pueblo, que eso era transitorio. Ellos los profetas habían dicho que ellos iban a regresar. Y entonces sucede el milagro. Ciro, este rey no cristiano, no hijo de Dios, no del pueblo de Israel, se da cuenta y los deja regresar. Pero muchos israelíes deciden que no es bueno para ellos regresar. Imagínate regresar y reconstruir y trabajar. Ellos ya tenían su casa. Una vez leía un comentarista que decía que esta imagen del judío millonario o del judío, yo digo, de Polanco, ¿no? Surgió justo en Babilonia, ¿no? Les iba bien, hicieron negocios, el Señor los bendijo y ya vestían bien y tenían todas las cosas. Entonces eso de regresar a trabajar, ¿no? Atentaba contra su comodidad. Entonces muchos judíos, muchas personas del pueblo de Israel decidieron, del pueblo del reino de Judá, recordemos que era el pueblo, el reino de Judá específicamente, el que estaba en este exilio, deciden no regresar, ¿no? Y muchos otros regresan, ¿no? Y empiezan a trabajar, empiezan su labor de reconstrucción del templo, pero en algún momento, lo vamos a estar viendo, deciden pausar eso y deciden enfocarse en otras cosas que no es lo que Dios les había dicho que hicieron. Y en ese contexto es que el profeta Ageo empieza a hablar. No se sabe mucho del profeta Ageo, de quién era. No está en los escritos o en las listas estas de refugiados que se fueron a Babilonia. Lo que se puede saber es que probablemente él pudo atestiguar la gloria del primer templo, ¿no? Que pudo haber visto o haber pasado todo el trayecto con el pueblo desde el exilio, pudo haber sido llevado a Babilonia y regresado entonces con lo que está descrito en el libro de Esdras, ¿no? Él está en eso, aunque no se conoce, no se sabe mucho de la historia, vamos a decir, personal del profeta Ageo, más que su profecía, más lo que él dice, más lo que está en Ageo, en este libro. Ahora sí vamos a leer, yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente de Ageo 1. Vamos a leer un buen tramo para que tengamos bien el contexto de lo que está diciendo el profeta. Dice así: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, ¿no?, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, ¿no? Ya había habido antes, repito, habían regresado Zorobabel,
y Jesúa o Josué, como en algunas versiones también dice, gracias a el edicto, lo que había dicho Ciro. Pero ahora, durante el reinado del rey Darío, o sea, tiempo después de ese primer retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, de pronto se para en medio, dice aquí el profeta Ageo, y habla al gobernador de Judá y habla a Jesúa o Josué, ¿no?, el sumo sacerdote del pueblo, estos estando, repito, en Jerusalén, ya repatriados en su pueblo. Y dice el versículo 2, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en sus casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Versículo 11. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que han trabajado. El profeta Ageo dice que era un pueblo que estaba trabajando, pero en sus propias cosas. Y era un pueblo que se esforzaba, trabajaba, se paraban a las 5 de la mañana, pero dice aquí que su salario caía como si fuera en bolsas con agujeros, ¿no? Se esforzaban y no les rendía. Trabajaban mucho. ¿Hay algún parecido con la realidad de hoy? El mucho trabajo, el mucho esfuerzo, el salario no alcanza, ¿no? El salario no alcanza. Con todo y el esfuerzo, con todo y el trabajo, yo hago y trato de edificar mi casa, trato de tener las cosas necesarias en mi familia, no solo materiales, ¿no?, sino incluso emocionales, proveer amor, pero aún con todas esas situaciones, mi casa no prospera, no hay amor, no está el Señor. Pero hay una razón por la cual dice que el pueblo de Israel estaba pasando por esa necesidad, esa falta de abundancia, esa falta de ok, aquí tienes tu salario y se supone que tendría que alcanzarte, pero a la mitad de la quincena ya no puedes y ya no alcanza para nada. Hay una razón y lo estamos leyendo. Dice aquí, yo mandé la sequía a sus campos. No es la razón solamente de la situación económica mundial, no era solamente la situación específica de la ciudad de Jerusalén. Dice aquí que Dios mismo había mandado sequía, ¿no? Dice el versículo 10, ¿por qué mandó esa sequía? Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. ¿Por qué la tierra ha dejado de generar y de producir? A causa de las decisiones del pueblo de Israel, a causa de este desorden en las prioridades del pueblo de Israel. Dios le había dicho milagrosamente a través de Ciro,
regresen. Y era un milagro, ¿no? Y era lo que Dios había dicho antes, ¿no? Un día van a regresar, ¿no? Vamos a leerlo más adelante. Un día van a regresar. Y ellos regresan, pero en vez de, sí Señor, y este milagro, y vamos a reconstruir el templo, entonces deciden que es tiempo más bien de proveer para ellos mismos, construir sus propias casas, velar para su propio bien, ¿no? Había razones por las cuales el pueblo dejó de construir o dejó de hacer esto, ¿no? Una de ellas, o algunas de ellas, son la oposición de los vecinos. Había oposición de los pueblos alrededor de ellos, gente que se oponía finalmente a la obra de Dios, ¿no? Y era difícil, era algo con lo que el pueblo tenía que lidiar, ¿no? Nadie dijo que sería fácil esta labor de reconstruir, ¿no? Había gente que se oponía, pero otra de las razones era, repito, no solamente la oposición de sus enemigos, sino la misma indiferencia de los judíos, ¿no? La propia indiferencia del pueblo de Israel o de los judíos específicamente para que la obra fuera abandonada. Vamos por favor a Esdras, el libro de Esdras. Te voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esdras 4 del 1 al 5 dice así: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín, ¿no?, que son estas tribus que se habían ido al exilio, ¿no?, cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes, ¿no?, y les dijeron: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo estas tierras. Los enemigos de las tribus se enteran de esta reconstrucción, se enteran de lo que iban a hacer y van y les dicen: les ayudamos, ¿no? Bien acomedidos los enemigos, ¿no? Les queremos ayudar, queremos estar con ustedes porque nosotros adoramos al mismo Dios, ¿no? Pero dice el versículo 3, Esdras 4, Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces, versículo 4, los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Los enemigos del pueblo de Judá buscaron impedir que se llevara a cabo la obra. Cuando tú dispones tu vida para servir al Señor, cuando tú dispones tu vida para hacer las cosas y cumplir el propósito de Dios en tu vida, no necesariamente va a ser algo fácil. Hay enemigos que te van a poner trampas, que van a buscar que no lo hagas. Y es lo que está pasando aquí con el pueblo. Los buscaron desalentar, los intimidaron, les pusieron miedo en medio de ellos para que, dice el versículo 5, incluso sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran contra ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia, ¿no? Tanto tiempo los enemigos atacando, los enemigos diciendo, sobornando, intimidando, engañando al pueblo, y finalmente cumplieron su cometido. Finalmente el enemigo cumplió lo que se había propuesto. Dice ahí mismo Esdras, versículo 24, Esdras 4:24. Por lo tanto, por esta situación que se describe en estos versículos que estamos leyendo, por lo tanto se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado del rey Darío, rey de Persia. Se detuvo la obra, se cumplió el cometido, como decíamos, de los enemigos del pueblo de Dios. Tuvieron éxito. Ese pueblo que había visto un milagro, ¿no?, con la repatriación, ¿no? Regresen, les dijo Ciro, regresen. Este pueblo que había visto la palabra de Dios cumplida, porque Dios le había dicho que iba a regresar, que iba a regresarlos. Este pueblo que había observado todo esto, se dejó llevar más
por lo que sus enemigos decían que por lo que Dios les había dicho. Y entonces decidieron que era buena idea hacer caso a esas voces. Decidieron que era buena idea hacer caso a su propia indiferencia, como decíamos, y entonces pausar la obra para la cual Dios los había regresado a Jerusalén. Era el propósito principal de este regreso a Jerusalén. 16 años más tarde, ¿no?, ya en el reinado de Darío, entonces viene Ageo, viene Zacarías, de parte del Señor para hablar al pueblo de Israel. Y repito, este es el contexto en el cual Ageo habla lo que estamos leyendo. Y hay dos puntos importantes en el mensaje de Ageo: la reconstrucción del templo, pero también la reordenación o el poner en orden las prioridades espirituales del pueblo de Israel. ¿Cuál es el mensaje de Ageo? Repito, retomar la obra de construcción del templo y que el pueblo de Israel tuviera bien claro cuáles eran sus prioridades, ¿no? Finalmente, ¿no?, lo puedes leer ahí mismo en Esdras capítulo 6. Finalmente es algo que termina, el pueblo es reconstruido más adelante, ¿no? Era importante para Ageo el hecho de reconstruir el templo por todo lo que representaba el templo. No solamente era poner unas rocas más o hacer una construcción, sino finalmente el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, ¿no? La importancia del templo no era tener un edificio. La importancia del templo era que la presencia de Dios tuviera un lugar en medio del pueblo. Repito, no solo eran en piedras, sino era el símbolo de que el Señor estaba en medio de ellos. Vamos por favor a Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 6. Para que veamos qué es lo que pasa con esta rebeldía del pueblo, qué es lo que pasa con poco antes de este exilio, etcétera, ¿no?, con respecto al templo y la presencia de Dios. Dice Ezequiel 8:6, Nueva Traducción Viviente, dice: Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas? Dice aquí, para sacarme del templo, pero ven y verás pecados aún más detestables de estos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel con sus pecados? Dice aquí, sacar del templo la presencia del Señor. Una vez no habiendo templo, no había la presencia de Dios en medio de ellos. Repito, no solo se trataba, tenemos un templo glorioso. No era la construcción en sí, era Dios en medio de ellos. La reconstrucción, las prioridades que tenemos nosotros como hijos de Dios. Podemos tener cualquier cosa material, pero si la presencia de Dios no está en tu vida, si la presencia de Dios no está en tu casa, dice el salmista, en vano vela la guardia, ¿no? En vano construyen los edificadores. Si el Señor no está en medio, así que es importante recordar las prioridades del pueblo de Dios en este entonces, pero también tus prioridades. ¿Qué lugar tiene la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene la presencia de Dios en casa? Repito, en tus decisiones. Hay lugar. Dice la Biblia cuando vino Jesús a esta tierra, ¿no?, que buscaba y no hallaban lugar. Jesús no hallaba lugar, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Hallará lugar en tu casa?
hallará lugar en medio de nuestras familias. ¿Qué tal? Imagínate, es solo una ilustración, no es así, pero es solo una ilustración. Imagínate el Señor tocando y no hallando lugar en nuestras casas. Recuerda el mensaje a las iglesias, ¿no? Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. No le está hablando, a veces ese texto lo usamos para evangelizar a gente que no conoce al Señor. El Señor le está hablando a la iglesia y está afuera tocando, afuera de la iglesia. Ábreme, ¿no? Si tú oyes mi voz, entonces entraré contigo y cenaré. Tendrá lugar Jesús en tu casa, en tu vida, para que entre y pueda cenar contigo. ¿O no es prioritario? Porque estamos ocupados en el trabajo, porque estamos ocupados en cualquier otra cosa menos en lo que Dios nos ha dicho. Regresamos a Ageo, vamos a regresar a Ageo 1. Dice el versículo 2 que ya leíamos, Ageo 1:2. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, ¿no? Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Y aquí sí podemos ver el enojo del pueblo, el enojo del Señor o la actitud del Señor. Esta versión que te leo dice el pueblo alega. La versión que tienen en pantalla o la Reina Valera dice este pueblo. En vez de decir mi pueblo, dice este pueblo, ¿no? Y así como que no. Este pueblo, en vez de decir mi pueblo, dice esta versión que te leo, el pueblo alega. No, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Tenía sus razones, el pueblo alegaba y le decía al Señor, no, ¿sabes qué? Todavía no es tu tiempo, espérame, ¿no? Como si nosotros pudiéramos decirle eso a Dios, ¿no? Le hemos dicho al Señor, no, Señor, espérame a que me jubile, espérame a que me case, espérame a que pase tal, a que termine la construcción de mi casa. Ok, sí quiero diezmarte, Señor, pero ahorita tengo muchos gastos, espérame, ¿no? El pueblo del Señor decía, ¿no? Aún no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Repito, no solo era el desánimo lo que hacía que el pueblo postergara la reconstrucción, ¿no? Más que este miedo o la escasez, era la indiferencia del pueblo, era una actitud egoísta, ¿no? Dios había dicho que a causa del pecado y la idolatría y la rebeldía del pueblo iba a ser destruida la ciudad. Ellos iban a ser llevados cautivos, pero también había dicho que los pensamientos de Dios en todo esto eran de bien y que esto iba a terminar. Vamos por favor a Jeremías 29. Jeremías 29 del 10 al 14. Este sí te lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Jeremías 29, 10. Y dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. El Señor está prometiendo algo. Te vas a ir al exilio, pero cuando pasen 70 años, yo voy a venir. ¿Te imaginas? Llegan esos 70 años. ¿Cómo pudiéramos pensar que estaríamos nosotros? Después de 70 años va a regresar el Señor y dice aquí, para hacernos volver a ese lugar. Yo estaría así de, bueno, digo, ¿no? Seguramente mi condición sería la misma que la del pueblo, ¿no? Pero creo que la actitud tendría que ser, ya va un año, ya van 2 años, ya van 60 años, ya van 69 años, va a venir el Señor y nos va a regresar, ¿no? Pero no era la actitud que estamos viendo que tenía el pueblo. Versículo 11, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo
vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. El Señor está cumpliendo su palabra. El Señor está cumpliendo lo que dijo, ¿no? Pero el pueblo decide que es más importante construir su propia casa. Pero el pueblo decide que es más importante velar por sus pertenencias. Dice, regresamos a Ageo 1, versículos a partir del 3. Ageo 1, 3 dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ellos querían una riqueza personal. Ellos no querían un templo para el Señor. Ellos querían que su casa estuviera bonita. Hay un problema con que tengas una casa bonita, arregladita. ¿Dios tiene un problema con eso? No. ¿Cuál es el problema? Las prioridades. Las prioridades. Dice también la Biblia que de pronto iban de regreso a Jerusalén y encontraban mujeres de otros pueblos y se casaban. ¿Hay problema con casarse? No. No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea. El problema no es que alguien se case. El problema es las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir la voluntad de Dios, o tu casa bonita, o tu matrimonio feliz, etcétera? Ellos querían no lo que Dios les había dicho que iba a pasar. Ellos querían la riqueza para ellos. Ellos buscaban su comodidad. Ellos buscaban estar bien, ¿no? Versículo 5, Ageo 1. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Miren. La versión Reina Valera, que la mayoría tenemos, dice: medita en tus caminos. Medita en lo que estás haciendo. Mira lo que está pasando. Y lo que decíamos, versículo 6: has sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en los bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y es la invitación que el Señor, que el profeta Ageo hace. Mira lo que está pasando. Analiza lo que está pasando. El profeta vino para dejarles clara la situación o por qué estaban viviendo esa situación y para que pudieran ver la mano de Dios en medio de lo que les estaba pasando. La mano de Dios, lo que estaba haciendo en este tiempo, era que sus salarios no les alcanzaban. Dice aquí que el Señor hizo que pasara eso. A veces de pronto no alcanza el salario y le echamos la culpa al diablo, ¿no? O la economía. Veamos lo que dice Ageo. ¿Está pasando esa situación? Medita en tus caminos. Trabajas y te esfuerzas, pero no te alcanza. Luchas, pero no ganas la batalla, ¿no? Medita en tus caminos. Medita en tus caminos. La situación del pueblo de Israel no era básicamente que no les alcanzaba o estos problemas económicos o el ataque de sus enemigos. La situación era más grave, era una situación espiritual. Y la labor de Ageo era el despertar al pueblo de Dios a que tuvieran una conciencia de su pecado, de esos pecados de omisión. A veces pensamos que el pecado es solamente lo que hago o lo que hace alguien. Hizo tal cosa, es pecado. Pero el pecado es también de omisión. El pecado es también no hacer lo que debes hacer. A veces decimos: yo no estoy haciendo nada malo, no estoy pecando, ¿no? Que bueno, sería muy arriesgado que alguien pudiera decir eso. Pero dicen: bueno, no estoy en pecado.
Ok, tal vez no de manera activa, pero ¿qué tal en esas cosas que el Señor te ha dicho que hagas y no estás haciendo? Estos pecados de omisión. Analiza lo que está pasando. Medita en tus caminos. Vamos por favor a Santiago 4:13. Santiago 4:13. Otra vez te leo la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Santiago 4:13. Esta versión dice: presta atención, ¿no? Algo parecido a lo de Ageo, ¿no? Mira lo que está pasando. Medita en tus caminos. Presta atención. Ustedes dicen hoy, Santiago 4:13, ustedes dicen hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y allí ganaremos dinero, ¿no? Hacemos nuestros planes, ¿no? Voy a hacer esto, voy a tal ciudad, ¿no? Nuestros planes sin considerar a Dios. Dice el versículo 14, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Hacemos planes, ¿no? Hacemos planes para el futuro. ¿Y cómo sabemos que vamos a estar en este planeta en 10 años, ¿no? ¿Cómo sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Leíamos al principio, ¿no? Basta cada día su propio afán. Cada día. Y a veces hacemos planes, voy a tornar sin considerar a Dios. Y ni siquiera sabemos si hemos de estar en esta tierra. Porque dice Santiago, esta vida es como la neblina que está y de pronto ya no está, ¿no? Luego se esfuma, luego se desvanece. Versículo 15, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, haré esto. Buscar la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios en tus decisiones, ¿no? En tus planes. Y hasta si me apuras un poquito, no son tus decisiones y tus planes, es la voluntad de Dios la que guía nuestras vidas. Versículo 16, ¿no? Repito lo del 15, ¿no? Lo que deberíamos decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De 16, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Qué dice Santiago? Que estás haciendo alarde de tus propios planes, lo que el Señor o lo que estamos viendo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Hizo sus propios planes. El Señor me trajo a reconstruir el templo, pero voy a construir mi casa. El Señor me mandó a esto, pero yo voy a hacer esta otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado por hacer? ¿Qué es lo que has postergado con respecto a tu vida espiritual, con respecto a la obra de Dios? ¿Y a qué le estás dando prioridades? Medita en tus caminos. Y dice el versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El pecado no solamente es lo que hago, el pecado también es lo que no hago. El saber hacer el bien y no hacerlo, dice la Biblia que es pecado. Ageo estaba confrontando al pueblo de Israel con su pecado de omisión, su pecado de no hacer la voluntad de Dios. El ministerio de Ageo era el de hacer que toda la vida del pueblo girara alrededor de su verdadero eje. ¿Y cuál era el eje? Su relación con Dios. Ese es el eje de nuestras vidas. No quiere decir que, una vez oía a un predicador que decía, a veces pensamos, me caso, trabajo, soy abogado, soy ingeniero, soy herrero y soy cristiano, ¿no? Pero es todo lo contrario. Soy cristiano y soy hijo de Dios. Y estoy en esta tierra con un plan y en un propósito. Y de paso en esta tierra soy ingeniero, soy abogado, de paso me caso, de paso, pero mi eje, el eje que dirige todas esas decisiones de con quién me caso, qué trabajo, qué estudio, el eje de todo eso es mi relación con el Señor. Es que soy hijo de Dios, no al revés, ¿no? Soy el gran doctor, ¿no? Señor, espérame porque tengo muchos pacientes, ¿no? Soy el gran abogado, Señor, espérame porque estoy muy ocupado. En vez
de que el eje sea el Señor para las demás decisiones de nuestra vida, ¿no? Es importante, ¿no?, ver eso en nuestras vidas, ¿no? Para el pueblo del Señor era importante ver que la sequía, las granizadas, la escasez, era la manera de Dios de llamarles la atención y hacerles ver que eran responsables de ello, ¿no? El Señor nos llama la atención, no nos está alcanzando, trabajamos y todo en saco roto. El Señor nos está hablando: hey, ¿no?, estoy aquí, soy tu prioridad, ¿no? Soy tu prioridad. ¿Dónde están tus prioridades? Escuchemos la voz del Señor en nuestras vidas, en esas cuestiones cotidianas, ¿no? En periodos de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Yo algo que he atesorado de verdad de los tiempos de enfermedad es que son en los tiempos en los que más veo y busco a Dios, ¿no? Es el Señor diciéndome: hey, aquí estoy, ¿no? Si no estás enfermo, te sales de tu casa, vas, haces, decides, como dice Santiago, haciendo alarde de tus planes, vas, y de pronto el Señor: a ver, acostadito me escuchas mejor, acostadito puedes oír mi voz, ¿no? Y a veces el Señor nos lleva a un punto para llamar nuestra atención y decirte: estoy aquí, tu prioridad no es esta o aquella, tu prioridad es tu relación conmigo, tu prioridad es nuestra relación. Sabemos, lo hemos dicho, de dónde viene la pobreza, de dónde venía la sequía. Versículo 9, ¿no?, dice: yo la hice desaparecer de un soplo. El Señor hizo desaparecer. O sea, nosotros trabajamos, ya tenemos muchas cosas, y dice el Señor: de un soplo, ¡pum!, todo eso se desaparece. Algo que me llama mucho la atención de David, cuando él está proveyendo para la construcción del templo, ¿no?, del templo de Salomón, que él ya no pudo construir, pero dice: yo he traído de mi tesoro personal oro y piedras preciosas. Algo que dice, que me llama mucho la atención ahí en 1 Crónicas 29, es que dice David: Señor, gracias por permitirnos ofrendarte, gracias por permitirnos darte esto de manera voluntaria. ¿Por qué me llama la atención? Porque si el Señor quiere, aún de manera involuntaria, toma de nosotros lo que sea, porque le pertenece. No tendría que ser voluntario. Si el Señor quiere tomar de mí lo que sea, lo puede tomar en el momento que sea, porque Él es Dios, ¿no? No tendría que pedirme permiso. Pero David dice: tú me permites darte y todavía dejas que sea de manera voluntaria. El Señor te lo pide de manera voluntaria. No nos ha quitado todas las cosas, tanto que las tenemos. Pero el Señor de manera voluntaria nos permite: Señor, traigo esto delante de ti. Señor, ¿ves esto? Me costó mi trabajo, pero lo hice con amor para ti, Señor. Me esforcé, y no es así de me esforcé y mi trabajo me costó y ay, Señor, te lo doy, ¿no? Señor, me esforcé y trabajé. Es para ti, Señor. Es para la alabanza de la gloria de tu nombre. Es para que tú seas glorificado, etcétera, ¿no? El Señor hizo desaparecer de un solo soplo. Versículo 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Versículo 11. Yo mandé la sequía sobre sus campos. Era obra del Señor lo que estaba pasando en medio del pueblo de Israel, llamando su atención. Y el primer llamado del profeta Ageo era a meditar en sus caminos. Mira lo que está pasando, medita, considera bien tus caminos, considera lo que estás haciendo. Creo que hoy podemos hacer ese ejercicio de manera personal. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está el Señor en tu vida hoy? ¿Dónde está tu relación con el Señor en tu vida hoy? Ok, están pasando situaciones difíciles en casa, están pasando situaciones difíciles en tu economía, están pasando situaciones difíciles en cualquier ámbito de tu vida. Antes de echarle la culpa a la economía o a las decisiones del presidente o
a la pandemia, antes de todas esas cosas, medita en tus caminos. Meditemos en nuestros caminos. Pongamos atención. Y dice Santiago, ya por cuestión de tiempo, pero si puedes apuntarlo, Santiago 1 del 22 al 25, ¿no? Dice la Biblia que el que se considera a sí mismo y luego se olvida, ¿no?, de todas estas cosas, no tiene ningún sentido. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Considerar nuestro rostro, considerar lo que el Señor nos habla y actuar. Considerar y transformar y hacer y tomar decisiones. Hoy tienes que tomar una decisión en cuanto a tu relación con el Señor. ¿Qué decisión debes tomar? Para ya no dejar al Señor esperando, ¿no? Para ya no dejar al Señor ahí como en la puertita. Señor, ahorita no pases, deja termino de hacer el quehacer. Deja termino de hacer tal o cual cosa. ¿Qué es lo principal en nuestras vidas? ¿Te acuerdas de María y Marta, no? Marta trabajando, y María decidió y tomó la mejor parte, que era arrodillarse y estar a los pies del Maestro. ¿Dónde está nuestra vida? Arrodillada a los pies del Maestro, escuchando su voz, teniendo una relación con Él, o afanados, ¿no? O trabajando, siendo que el Señor nos ha dicho: yo sé de estas cosas, que tienes necesidad de estas cosas, y yo tengo cuidado de ti. En Ageo 2, ¿no? Ageo 2 dice así, vamos a leerlo. Estamos por terminar, pero creo que es importante que podamos leer lo que pasa después de esto. Dice versículo 1, Ageo 2:1. Entonces el 17 de octubre de este mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿No? ¿Alguien se acuerda de lo que era el templo antes? Dice. ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La Reina Valera en ese versículo 7 dice: y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Vendrá el deseado, vendrá el Señor, vendrá el Mesías que tanto esperas. Dentro de poco haré temblar los cielos. Dentro de poco va a pasar algo. Dice el versículo 8, Ageo 2:8. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. La promesa del Señor es que la gloria postrera iba a ser mayor que la anterior. Que el Señor ha hablado, que el Señor de la plata, el Señor del oro, el Señor de tu salario, el Señor de tu familia, el Señor que provee todas las cosas, ha hablado y ha dicho que la obediencia, ha dicho que si yo tengo en orden mis prioridades, Él va a bendecir tu tierra. Él va a bendecir el trabajo de tus manos. Dice ahí en Crónicas, ¿no? Si mi pueblo se humillare, si se arrepintiera de sus malos caminos, yo vendré sobre de ellos
y sanaré su tierra. La obediencia trae bendición, hermano. La obediencia puede transformar tu vida. La obediencia, dice el versículo 18, Ageo 2:18. Consideren este día, dice esta versión, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien, o sea, como acuérdate cuando empezaste a hacer la obra del Señor. Acuérdate. Versículo 19, ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, o sea, todavía no estás viendo, hay una promesa cuando todavía ni siembras, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Todavía no siembras, pero ya pusiste la primera piedra, ya pusiste los cimientos. Todavía no trabajas y te esfuerzas, pero ya estableciste tu prioridad. ¿Qué dice aquí? De ahora en adelante, aún todavía no siembras, pero yo te voy a bendecir. Hermanos, si nosotros tenemos en orden la prioridad de nuestras vidas, el Señor nos va a bendecir. La obediencia al Señor trae bendición. Medita en tus caminos. Medita en tus caminos y medita lo que la desobediencia, medita lo que la apatía a las cosas del Señor ha traído a tu vida. Y ahora dice aquí, ahora considera bien este día, que tú pones los cimientos de tu relación con el Señor, que tú pones los cimientos para volver a tener en orden tus prioridades. Considera este día. Y dice el Señor, yo te bendeciré. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, antes que otra cosa queremos pedirte perdón, Señor. Porque si somos honestos, completamente honestos, Señor, debemos reconocer, Señor, que tu obra, que tus caminos, que nuestra relación contigo no ha sido nuestra prioridad, Señor. Estamos siendo honestos contigo, Señor. Cualquier otra cosa ha sido más importante, Señor. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro futuro, nuestra escuela. Cualquier otra cosa ha tenido preeminencia, Señor, en nuestras decisiones, en nuestro tiempo, Señor. Y venimos y confesamos eso delante de ti como pecado. Señor, perdónanos, estamos arrepentidos. Perdona nuestros pecados, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos volvernos de esos caminos, Señor, y darte el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Tú eres Dios, tú eres Dios. Dice la Biblia, no hagas esperar al amor. Y nosotros, ¿cuántas veces, Señor, te hemos hecho esperar a ti, Señor? Y tú has sido paciente y nos has esperado. Tú has sido paciente y has tenido misericordia de nosotros, Señor. Pero hoy, Dios, no queremos más hacerte esperar. Tu obra es importante, Señor. Tu obra es importante, Señor. Nuestra relación contigo es lo más importante. Lo que tú nos has dado por hacer es más importante, es prioritario, Señor. No queremos seguir viéndonos como el pueblo, Dios, que venían lluvias y todas sus riquezas eran echadas en saco roto, Dios. Nuestra prioridad eres tú, Señor. Lo que queremos es a ti, Señor. Y tú sanarás nuestra tierra, Señor. Y tú vas a bendecir, Dios. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice tu palabra, y tú no eres hijo de hombre para mentir, tú nos vas a dar todas estas cosas como añadidura, Señor. Nos volvemos hoy a ti, Señor. Queremos poner en orden nuestras vidas, Señor,
y que tú seas glorificado en todo y por todos, porque de ti, por ti y para ti, Señor, es nuestra vida, son nuestras decisiones, son nuestros recursos, Padre. Te honramos, Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.